Bienvenidos una vez más a Almísticamente. El estudio cronológico de la historia ha producido innumerables descubrimientos, manipulaciones de las líneas temporales, reinicios sofisticados que no fueron detectados por aquellos que estaban vivos en ese momento, pero que se ven claramente en retrospectiva. Cuanto más reconocemos que existimos dentro de un constructo, una realidad programada. El fenómeno Fénix ha sostenido un calendario ininterrumpido desde el viejo mundo hasta hoy, ya que la inteligencia artificial X ha intentado continuamente enterrar este calendario y detener su protocolo de reseteo. Este video es otro más en una larga cadena de presentaciones que demuestran las falsedades impuestas a nuestra comprensión. El mundo no es lo que ustedes piensan. Vamos a recorrer un material fotográfico de fósiles que desafía cualquier explicación científica. El evento más aterrador que alguna vez sucedió en este mundo es lo que comenzó nuestra línea temporal. Fue un reseteo, pero fue uno que llegó hasta las profundidades del océano, inclusive. Ahora estás viendo especímenes fosilizados de medusas, no vertebrados, en estado de petrificación. No tiene sentido. Según la visión uniformista oficial, la teoría evolutiva de la selección natural, nada puede explicar de esta anomalía. El mundo científico básicamente guarda silencio sobre cualquier descripción, y la mayoría de las que se dieron son sencillamente ridículas, aunque también veremos algunas de ellas. De hecho, uno de los descubrimientos más curiosos es esta hipocresía en la comunidad científica. La creación del fósil del esperma de un gusano, que es lo que veremos a continuación. Literalmente, la descarga seminal de un gusano fosilizada. Microbiólogos viendo y analizando con certeza que es el esperma proveniente de una criatura con estructura de gusano. ¿Cómo se convirtió esto en piedra? ¿O las suaves membranas de las alas de una polilla? ¿O moscas? Esto no es algo que pueda explicarse científicamente por los perímetros que nos dan en la actualidad. El modelo uniformista de la historia simplemente no puede explicar estas cosas. Libélulas y sus alas membranosas encontradas perfectamente petrificadas, convertidas en piedra. Cuando la evolución nos fue impuesta por primera vez en nuestros libros de texto, la idea insertada fue muy clara. Solo los seres vertebrados, es decir, criaturas con huesos, pueden convertirse en piedra. Pero el misterio es aún más profundo. No solo se han encontrado exoesqueletos, tejidos blandos y membranas de insectos, criaturas marinas e incluso arácnidos también. Sí, tenemos arañas que fueron perfectamente conservadas en el registro fósil. Esto plantea la pregunta: ¿qué pasó realmente en el mundo antiguo para preservar toda esta vida? Ahora veremos peces comiéndose entre sí cuando literalmente quedaron congelados en piedra. ¿Qué diablos pasó? El proceso de petrificación supone un largo periodo de tiempo. Compresión, depósito de sedimentos, deshidratación, mineralización de sílice, tejido siendo reemplazado por silicatos. Pero eso no es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo un mundo congelado al instante. Mira a estos animales en el medio del combate. O incluso un misterio mayor. Un calamar fosilizado, envolviendo a su presa. Y los científicos admitiéndolo. Claro, intentaron luego teorizar y decirnos que los dos cadáveres fueron arrastrados
al fondo del océano y enterrados en sedimentos. Pero el fondo del mar ya estaba cubierto de ostras, almejas, moluscos y todo tipo de criaturas con concha, que cuando mueren, el tejido se relaja, sus músculos también, y se abren sus estructuras. Pero eso no es lo que encontramos, lo cual es una adición al misterio. Se encontraron lechos enteros de almejas y moluscos con las conchas cerradas, mostrando claramente que no murieron de muerte natural. Fueron congeladas al instante, mientras estaban vivos. Desde las profundidades del océano y hacia el resto del mundo se ve lo mismo. Fósiles se han encontrado con tejido blando intacto, también petrificado, cuencas orbitales, ojos, membranas, cilias, antenas, alas, órganos internos. Es impresionante. Una y otra vez encontramos evidencia de que el proceso de petrificación, de fosilización, no es cierto, tal como nos han transmitido. El mundo entero fue congelado al instante. Pero esa no es la historia que nos cuentan. Nos dicen que estas criaturas vivieron en diferentes periodos y edades geológicas, algunas separadas por cientos de millones de años. Un sinsentido que simplemente no es cierto. Cada uno de estos fósiles es el resultado de un mismo evento: cuando el mundo murió. La evidencia de este evento de congelación o petrificación no solo se encuentra en los mares y océanos y sus profundidades, sino que encontramos el mismo fenómeno por toda la superficie también. Claro, está menos visible por nuestra presencia en la misma. Vemos árboles, por ejemplo, que se extienden verticalmente a lo largo de varias capas de antigüedad geológica. Que los evolucionistas te digan que esos árboles atravesaron 600 millones de años de capas de estrato en roca. Una absoluta tontería. Los fósiles polirrectos desafían todo el relato geológico. Estas criaturas en la superficie y el océano muestran que lo que le pasó a uno también le pasó al otro. El mundo entero sufrió un reseteo que se evidencia muy reciente. No hay signos de desarrollo en estas especies. Mire estos fósiles de cerca. Mírelos. Desde el comienzo de este video vemos camarones como existen en la actualidad. ¿Ves cangrejos como existen hoy? O libélulas. ¿Por qué no se han desarrollado y evolucionado nuevas especies como se supone que deben hacerlo? ¿Por qué no hablan los árboles? Si estas criaturas realmente vivieron hace cientos de millones de años, deberían haberse adaptado a nuevas especies que tendrían sus propias habilidades de comunicación, que habrían desarrollado los dígitos necesarios para hacer cosas utilitarias, como el humano tiene su pulgar, por ejemplo, que es muy diferente del resto de los mamíferos. Pudimos hacer mucho más, desarrollar tecnologías o ropas para protegernos del ambiente. ¿Por qué no existe una especie de humanos tipo libélula? ¿Por qué las hormigas, que no se han desarrollado en supuestos millones de años, no han tomado el control del mundo? ¿Cómo es que no desarrollaron sus propios ejércitos y sistemas de telecomunicaciones? ¿Por qué los reptiles no se han apoderado del mundo entero y se convirtieron en una especie dracónica que compite con nosotros por tierras de cultivo? ¿Por qué no tienen sus propias fuerzas aéreas? La noción se ve cada vez más ridícula cuando consideramos las explicaciones que el mundo científico nos ha dado. Son absoluta y completamente ficción. Estos eventos fueron no hace tanto tiempo y no ha habido evidencia alguna de desarrollo evolutivo en las especies. Lo que estás viendo en este registro fósil y las especies mostradas todavía
lucen idénticas en el tiempo actual. Has visto arañas, medusas, abejas, los peces. Podemos ver claramente en la evidencia visual que lo que nos dicen de la selección natural y eras geológicas es falso. Cuando leas que han encontrado cosas con aproximadamente 200.000 años porque los ubican en una fecha precámbrica de 800 millones de años o jurásica de 65 millones de años, es pura tontería. El mundo no es lo que nos han contado y los científicos jamás te van a decir la verdad, porque el 99,9% de ellos han pagado mucho dinero para ser educados en un paradigma falso y continúan difundiendo ese paradigma porque es todo lo que saben. La mayoría de ellos no son verdaderos pensadores. No pueden. Nadie que vaya a admitir que su creencia es que es un directo descendiente del mono es alguien a quien puedas tomar en serio. Ya venimos despertando a la idea de que hemos tenido otras biosferas en el plano y estas dieron lugar incluso a formas de vida mucho más grandes que las que vemos en la actualidad, como los árboles gigantes y otros tantos. Si sumamos eso al engaño de los calendarios y al verdadero momento en el que estamos, podemos triangular hacia la idea de cuándo será el próximo evento. Afortunadamente, en Almísticamente tenemos esa información. Nos vemos pronto.